Bienvenidos mis hermanos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. El día de hoy tendremos una lección basada en el Evangelio de Mateo. Abran sus Biblias al libro de Mateo capítulo 27, pues ahí será donde tendremos nuestra lección el día de hoy. Libro de Mateo capítulo 27 y versículo 22. Hay una pregunta en este versículo. Una pregunta que hace Poncio Pilato. Pilato les dijo, dice así: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. En el capítulo 27 leemos que Jesús está frente a Poncio Pilato, el gobernador romano. Si leemos el versículo 11 y 12, nos dice que Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Se encuentra Jesús enfrente de Poncio Pilato, el gobernador. Y aunque Jesús admitió ser el rey de los judíos, él rehusó contestar las acusaciones de los principales sacerdotes y ancianos. Guardó silencio. Su silencio causó que Pilato se maravillara mucho, pues en el versículo 13 y 14 nos dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de que Jesús, siendo acusado, no se defendiera. Vemos después de esto que Pilato buscó liberar a Jesús, pero la multitud pidió a Barrabás en lugar de él. Si leemos del versículo 15 al 21, nos dice, y ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo al gobernador les dice, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Vemos que Pilato intentó liberar a Jesús, pero la multitud pidió a Barrabás en lugar de él. Lo cual y lo sucedido impulsó a Pilato a hacer precisamente esa pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta pregunta, ¿qué pues haré de Jesús? Es algo que cada persona debería contestar individualmente. Sabemos que muchos preferirían ignorar esta pregunta. Sabemos que muchos intentarían dejar que otros hicieran la elección, así como lo hizo Poncio Pilato. Pero es una pregunta que no podemos evadir, porque todos deberemos estar un día de pie frente al tribunal de Cristo. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 5,
Libro segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos debemos estar un día frente al tribunal de Cristo y contestaremos esta pregunta: ¿qué hicimos con Jesús? Sabemos que las palabras o sus palabras de Jesús serán el estándar por el cual seremos juzgados, porque en el libro de Juan capítulo 12, Juan capítulo 12 y versículo 48, Jesucristo mismo nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así es que cada uno de nosotros debemos contestar a nosotros mismos: ¿qué pues haré yo con Jesús? Para ayudarnos a contestar esta pregunta, consideré presentar otra pregunta. Y la pregunta es: ¿qué le ha ofrecido a usted Jesús? Jesús ha provisto o ha ofrecido la oportunidad de una vida abundante, llenada con la paz verdadera que solo Él nos puede dar. Aquí mismo en el libro de Juan capítulo 10 y versículo 10, Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que Él nos ha ofrecido. Capítulo 16 de Juan y versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ha provisto una vida abundante, llena de paz. Jesús ha provisto cómo encontrar la salvación. En el libro de Lucas capítulo 19 y versículo 10, Lucas capítulo 19 y versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos ha provisto la oportunidad de encontrar salvación, porque Él ha venido a salvar a aquellos que estaban perdidos. Jesús nos ha ofrecido la oportunidad de disfrutar la limpieza de nuestros pecados por medio de su sangre. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 7. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 7. Nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, nos ha ofrecido
la limpieza de nuestros pecados a través de su sangre. Pero también vemos que Jesús ha establecido o ha proclamado las condiciones las cuales Él amerita para hacer esto. Debemos creer en Él. Es una de las condiciones. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24 nos dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Creer es indispensable, es una de las condiciones que Jesús ha puesto. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Libro de Lucas capítulo 13 y versículo 3. Lucas capítulo 13, versículo 3. Jesús dice: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Debemos confesar nuestra fe delante de los hombres. Libro de Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Jesús hablando otra vez dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debemos arrepentirnos, creer, arrepentirnos, y debemos confesar nuestra fe delante de los hombres. El siguiente paso: debemos ser bautizados para el perdón de los pecados. Aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, el versículo 19. Jesús otra vez hablando lo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, debemos permanecer fieles hasta la muerte. Recordemos que el apóstol Pablo nos habla, nos dice acerca de una corona de vida que será entregada a aquellos que permanecen fieles hasta la muerte. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esta es la promesa. Y sabemos también que Jesús ha predeterminado las alternativas a esto: rechazarlo o creer en Él. Si lo rechazamos, moriremos en nuestros pecados para encarar las terribles consecuencias. Libro de Juan, capítulo 8 y versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24 nos dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Al rechazarlo, aceptamos esa muerte. ¿Y a dónde iremos? Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Libro de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Este es el destino de aquellos que lo rechazan.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al rechazarlo, moriremos esa segunda muerte, la separación de Dios con nuestra alma. La siguiente alternativa es creer en Él. Creer en Él y recibir la vida eterna. Juan capítulo 5 y versículo 24. Libro de Juan capítulo 5 y versículo 24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa de Jesús. Eso es lo que Él nos ofrece. Libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 y versículo 29. Nos dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, considerando lo que Jesús nos ha ofrecido, volvamos a nuestra pregunta original. ¿Qué hará usted con Jesús? Veamos lo que muchos han intentado hacer. O más bien, esto es lo que muchos han hecho. Vemos que Pilato intentó pasar la lección a otros. Aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 27, donde empezamos nuestro relato, versículo 24. Mateo 27, capítulo 27, versículo 24. Nos dice que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, hagan lo que ustedes quieran. ¿Creen que somos culpables el día de hoy de hacer algo similar? Intentando dejar que otros decidan por nosotros lo que haremos o lo que creeremos sobre Jesús. Tenemos algunos ejemplos. En Atenas simplemente se burlaron de aquello. Veamos libro de los Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 y versículo 32. Nos dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Estos simplemente se burlaron. Y con tristeza vemos que muchos toman este rumbo en lo que ellos hacen con Jesús. En lugar de hacer el esfuerzo para decidir lo que ellos deben hacer, simplemente se ríen. Hay otros que intentarán esperar por un momento más conveniente. Vemos que aquí mismo en el libro de los Hechos, que Félix intentó esperar por un momento más conveniente.
Hechos capítulo 24 y versículo 25. Libro de los Hechos capítulo 24 y versículo 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esta es otra reacción común el día de hoy. Y esto es que con la esperanza de que a través de posponer nuestra respuesta, no tendremos que hacer una elección. Pero quiero que sepan, mis hermanos, que no podemos escapar el hecho de que un día seremos juzgados por Él. Aquí mismo en los Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos aceptar su gracioso ofrecimiento de salvación. Libro a los Hebreos capítulo 5 y versículo 9. Hebreos capítulo 5 y versículo 9. Nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aceptar el ofrecimiento de Jesús. Debemos llegar a ser sus discípulos, comprometidos a hacer lo que Él mandó. Mateo capítulo 28 y versículo 19 y 20. Libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Esto es lo que Él nos mandó a hacer. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra cosa que debemos hacer, crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta en el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia del conocimiento de Jesucristo, estudiando para presentarnos aprobados en frente de Él. Debemos desarrollar también la mente de Cristo, la actitud de sacrificio y de servicio. Libro a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 8. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, cosa a que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta era la actitud de Cristo. Se despojó de todo aquello que tenía para venir a ser humilde, a sufrir, inclusive a morir en la cruz por cada uno de nosotros. En conclusión, hemos visto que el débil intento de Pilato y de otros para contestar la pregunta, ¿qué pues haré con Jesús? Ahora, no pensemos que podemos contestar la pregunta simplemente ignorándola, o simplemente no haciendo nada activa contra él. Porque quiero que veamos en el libro de Mateo, capítulo 12 y versículo 30. Mateo, capítulo 12 y versículo 30. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesús nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y que el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús nos ha dado muchas razones para aceptarlo y obedecerlo. Para aceptarlo como nuestro Salvador y Señor. Si usted no lo ha hecho aún, ¿qué espera? ¿Podría usted responder el día de hoy a la invitación de gracia para recibir vida eterna? El Señor lo espera con los brazos abiertos. Decida seguir a Jesús hoy, antes que sea demasiado tarde. ¿Ha oído el Evangelio? ¿Cree usted en su mensaje del Evangelio? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Ahora pues confiesa pues al Señor y bautízate para el perdón de tus pecados. ¿Tienes algunas preguntas sobre algún tema bíblico? ¿Quieres estudiar la Biblia? Tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. ¿Quieres un curso por correspondencia? Comunícate con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923. Repito, área 219-228-1923. O visítanos en nuestro local de reunión, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Nos reunimos los domingos a las 3 de la tarde para el servicio de adoración a Dios del primer día de la semana, y los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. El Señor los bendiga.